Este domingo queremos hablar cómo tu mejor versión empieza en Jesucristo. Esto me hace recordar una historia que cuenta el pastor Craig Groeschel, que es uno de los pastores en este momento de más influencia a nivel mundial. Y en todo sentido, él le habla a empresarios y a toda la gente. Es una persona, llamaríamos, muy exitosa en estos días, tremendo hombre de Dios. Pero él cuenta que cuando él estaba en la universidad, llevaba una vida completamente perdida, enfiestado, y así como es líder hoy del bien, en ese tiempo era el líder del pecado ahí en la universidad. Y tenía su grupo, ¿verdad? Que en los Estados Unidos lo llaman fraternidades. Él era el líder, ¿verdad? Pero era Sodoma y Gomorra ahí, ¿verdad? Fiestas, licor, sexo, todo eso. Pues un día se metieron en un gran problema por esa vida que llevaban, y entonces le recomendaron de que hicieran algo bueno para cambiar esa imagen que tenían de depravado. Y él dijo, bueno, le sugirieron, hagamos un grupo de lectura bíblica. Y él dijo, bueno, yo nunca he leído la Biblia, hagámoslo para mejorar la imagen. Y él comenzó a leer los evangelios y se encontró con Jesucristo ahí en los evangelios. Y cuando él llegó a las cartas de Pablo, encontró un pasaje donde el apóstol decía que somos salvos solamente por la gracia de Dios, que ninguna obra nos puede dar la salvación. Y dice el pastor Craig Groeschel que esas palabras lo convencieron de que él necesitaba a Jesús. Así es que se entregó al Señor a través de la lectura de la Biblia, y conoció a otro joven universitario que también acababa de hacer esa decisión, y juntos se fueron a celebrar que habían recibido al Señor. ¿Qué creen que fueron a hacer para celebrar? Pues se fueron a hacer lo único que sabían, ir a emborracharse y tomar toda la noche. Entonces él dice, pues sí, dice, si era lo único que yo sabía hacer. Dice, era cristiano, pero no me parecía para nada Jesús. Hasta que él comenzó a leer la Escritura y comenzó a entender que habían cosas que no le agradan a Dios, como esa, ¿verdad? Y empezó a decir, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, comenzó a decirle que no a esas cosas que no le agradan al Señor. Así es que eso me hace preguntarme, ¿verdad? ¿Es que entonces Dios espera que nosotros cambiemos? ¿Qué dicen ustedes? Eso es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Será que debemos de cambiar? ¿Y cuáles son los cambios que se esperan en un cristiano? Tengo que explicarte algo muy importante de la vida cristiana para que podamos estar todos hablando de este tema en esta semana. Algo muy importante que tiene que ver con el tipo de cambios que Dios espera de aquellos que vienen a la fe en Jesús. Y para ello vamos a leer una porción que Pablo le escribe a los discípulos de la ciudad de Corinto. Pero tengo que explicarles que la ciudad de Corinto en aquellos días era un centro de pecado, era un lugar de riqueza. Yo no sé si alguna vez ustedes han ido a lugares turísticos, pero de esos que son grandes centros turísticos que llegan miles y miles de personas, lo primero que uno se da cuenta es que es un lugar de pecado, ¿verdad?, que andan por ahí la prostitución y toda clase de males, ¿verdad? En esos lugares, además de riqueza, hay mucho pecado. Pues Corinto era de las ciudades más afamadas por eso. De hecho, cuando los generales romanos buscaban un lugar para ir a vacacionar, ellos decían, yo quiero ir a corintiar, decían. Ese era el sinónimo de ir a pecar, pues de ir al pecado que había ahí. En Corinto habían edificado un templo a la diosa Afrodita, que es conocido como la diosa del amor. De hecho, los afrodisíacos vienen de esa raíz, ¿verdad?, de la gente que cree que hay cosas que les estimulan el deseo sexual. ¿Y qué creen que hacían para adorar a la diosa Afrodita? Era una cosa terrible que para nosotros nos parece escandalosa, pero en ese mundo es donde arriba el cristianismo. En esa ciudad donde adorar a la diosa Afrodita significaba ir a tener relaciones sexuales con los prostitutos y las prostitutas que habían ahí, que dicen que eran más de 1000 personas dedicadas a eso. Era tremendo, ¿verdad? Y se imaginan si de por sí los seres humanos batallamos con
contener el deseo sexual. ¿Se imaginan si de repente les dicen que no, hombre, no hagas eso, si así estás adorando a Dios con eso? Eso era una barbaridad, toda clase de inmoralidad sexual en esa ciudad de Corinto. Pero ahí llega la palabra de Dios y ahí llega el apóstol Pablo y tiene convertidos y comienza una iglesia, y durante año y medio el apóstol Pablo está ahí haciendo discípulos hasta que el Señor lo lleva a la ciudad de Éfeso. Pero entonces, estando allá en Éfeso, le llegan algunas noticias de cómo está la situación en Corinto, y él se pone algo preocupado. Entonces, con eso en mente, quiero que leamos estos primeros versículos de la carta de Pablo a los Corintios, porque son cosas que uno se queda pensando, ¿cómo puede Pablo hablarle así a estas personas? Dice Pablo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes, para que vayamos escogiendo nombres. Miren, hermanos, qué bonitos. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Miren bien, la iglesia de Dios en Corinto. No es una denominación, hermano, sino que así lo ve Pablo. Es la iglesia del Señor ahí en Corinto. A ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Mire qué cosa más interesante, como Pablo está hablándole a esta gente y les dice así: ustedes son santos, dice. Esa es la primera cosa. El Señor los hizo santos por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso que el Señor los hizo santos? Eso habla en términos así teológicos, dijéramos, de una santificación instantánea. O sea, que todos nosotros, cuando venimos al Señor, por los méritos de la sangre de Cristo, rompemos esa enemistad que tenemos con Dios y nos permite tener comunión con Dios. Por eso es bien importante recibir al Señor Jesús en tu corazón, que te beneficies del sacrificio de Él en la cruz, para que puedas tener una comunión con toda confianza con el Padre Celestial. Eso es una cosa que ahí te hace santo el Señor, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, la santidad, hermanos, es el tema que estoy abordando hoy, ¿verdad? Porque estamos hablando de cambiar, porque Dios quiere que seamos santos. Entonces, ¿cómo se puede comprender esto de ser santo? ¿Y cómo se le puede llamar santo a estas personas que vivían en semejante inmoralidad y que Dios los había sacado de ese lugar? Y recuerden que nosotros tenemos un problema cuando pensamos en ser santo. En el fondo no creemos que alguien puede ser santo, y esto es por la herencia de nuestra antigua religión, que tiene requisitos para ser santo, ¿verdad? Y el primero de ellos es que debe estar muerto. Es el primer requisito para ser santo. Y el segundo requisito, que debe estar bien muerto. El segundo requisito, o sea, que haya muerto hace un montón y que haya hecho un milagro muerto. Dios guarde. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermano? Que nadie puede ser santo. Pero la Biblia no te enseña eso. La Biblia no apoya nada de eso. Dice que el Señor nos ha hecho santos. Entonces, ¿cómo comprendemos esto? Bueno, imagínense que recuerdo que hoy, esta semana, llegó por ahí Ricardo al ensayo que tenían con el grupo de alabanza, y llevaba un bajo. Y él, para poderlo usar ahí, yo me imagínense que él dijera, porque no ha dicho, pero por fe, ¿verdad? Le dice que él dijera: hermano Carlos, aquí traigo este bajo, yo lo he andado usando para tocar allá en las discotecas y todo, pero no, ya no. Hoy lo voy a entregar a la iglesia para que lo usen solo para adorar al Señor. Vengo yo el domingo y agarro el bajo y le digo: hermanos, aquí nos han regalado este instrumento, vamos a orar para consagrarlo al Señor. Y oramos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Y de ahí en adelante, ese instrumento ha sido apartado del uso común
que se le había dado y ha sido consagrado. ¿Para qué? Para Dios. Eso que yo les estoy describiendo, eso es la santidad instantánea que sucede cuando tú recibes a Jesucristo. Entonces puedes decir, sí, yo soy santo. Digamos, hermano, yo soy santo. Si has recibido a Jesucristo, ¿verdad? Se ha obrado ese milagro en tu vida de que tú puedes decir, yo soy santo. Una santificación instantánea que es apartado y consagrado a Dios. Eso es ser santificado. Dios lo hace cuando tú recibas a Jesús. Lo aceptamos cuando aceptamos la invitación a abrirle nuestro corazón al Señor. Aceptamos esa invitación a ser santos también. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si Dios te hace santo en ese momento, porque si no, no puedes tener comunión con Él. Pero Pablo incluye este otro mandamiento que les dice: a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Esta descripción es que sí es cierto, ¿verdad? Que tú eres santo porque has recibido a Cristo, pero Dios espera que tú comiences ese caminar a ser una persona apartada para el Señor. Como el pastor Craig Rochelle dice, yo sí, en el momentito santo, pero me fui al bar, ¿verdad? Porque no sabía. Pero después que él fue comprendiendo lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios, él decidió ser obediente y ahora es pues lo que es él en el Señor, un gran personaje. Entonces vamos descubriendo nosotros en nuestro caminar, en la lectura de la palabra de Dios, qué cosas le agradan a Dios. Por eso es bien importante, hermano, leer la palabra. No sé quiénes habrán terminado el desafío de 7 días, hermanos. Hoy terminamos, amén. Aquí como aprovechen que casi no veo por las lámparas, fíjense, pero más o menos veo que algunos levantan sus manos. Pero hermanos, leer la Biblia todos los días, eso debería ser como querer, como comer, ¿verdad? No podemos comer. Algunos se ponen bien enojados cuando no comen, ¿verdad? Así sería cuando no lee la Biblia, hermano. No he leído la Biblia, voy a ir a orar, voy a ir a leer. Ya no les voy a regañar, hermano. Y así es, ¿verdad? El proceso por el cual vas obedeciendo a la palabra de Dios es un poco lento, ¿verdad? No es que lo vas a lograr en un rato. Tú encuentras una orden de Dios ahí y dices, híjole, está difícil, lo voy a procurar hacer. Y es como dar 3 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás, ¿verdad? Así es la vida cristiana. Vamos progresando, pero a veces también nos volvemos, tenemos que ser sinceros. Lo que nunca nos debemos de dar por vencido es de seguir hacia adelante. Amén, hermano. Seguir a la meta, aunque por momentos hagamos cosas que quizás no le harán a Dios. Tiene que pedirle perdón al Señor y seguir adelante, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Como los niños, me decía el niño aprendiendo a caminar, se cae y ya no camina. No, eso no es así. Tiene que levantarse y seguir caminando. Eso es caminar en la madurez, hacia la madurez en el Señor. Entonces vas creciendo y vas sirviendo. Fíjense, esta es otra cosa, que el proceso de santidad te va llevando a servir, porque te va llenando de Dios. Y comienza sirviendo, haciendo cosas, ¿verdad? Todos comenzamos haciendo cosas, ¿verdad? Cosas que a alguien le parecerían pequeñas, ¿verdad? Como preparar quizás un salón para que se den clases, preparar trabajos manuales. Bueno, los muchachos que están ahí con toda esa tecnología, ¿verdad? Armar todo esto, hacemos cosas. Pero cuando tú vas creciendo en madurez, de repente tú vas sintiendo el deseo de servir a las personas. Mira qué interesante. Ese proceso de santidad y de madurez te va dando deseo de amar a las personas y de servirles. Eso es algo natural. Y en la medida que vas madurando, vas creciendo en el tipo de cosas que vas haciendo. Por eso no debes de decir que no. Cuando alguien te pide, hermano, mira, acompaña a esta persona a leer la Biblia. Hermano, dirija a este grupo. Hermano,
vamos a orar por otra persona, acompáñeme a este funeral, vamos a predicar. No debes decirle que no, porque Dios te va a ir madurando y te va a ir dando esa bendición de que mientras más maduras, más vas a servir al Señor, y todos en sus dones, ¿verdad? Que dice la Biblia que hay diferentes dones. A lo mejor algunos tienen don de predicar y van a estar aquí predicando porque tienen ese don, ese talento. Pero hay otros que quizás no tienen don de administrar, dice la Biblia, de liderar grupos, de cuando esta iglesia crezca más, ¿verdad? Se necesita más estructura, más organización, ahí se necesitan otros talentos. Y me explico, hermano, pero tú tienes que ir sirviendo al Señor en la medida que vas madurando. Así es que espero yo pues que tú estés deseoso, que sí, hermano, yo me apunto, ¿verdad? Quiero ir en ese proceso, quiero crecer, voy a empezar a leer la Biblia, voy a buscar a Dios para que Él me use más y más. Entonces ese es tu destino. Pero para cambiar, hermano, así como yo te he descrito lo que tú puedes hacer en el reino, tienes que ponerte tú una meta, como ¿qué quieres ser? Llegar a ser en el futuro. Todos, hermanos, podemos hacer esto. Bien curioso que se ha descubierto que la mayoría de nosotros aceptamos que hemos cambiado en los 10 años anteriores. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Han cambiado en los últimos 10 años? ¿Qué dicen? ¿Han cambiado? Le puedes preguntar a tu esposa, ¿verdad? A tu mamá, a tu hermano. He cambiado. Sí, yo te veo más gordito hoy, ¿verdad? Con más libritas, o quizás más delgado, o a lo mejor ya sacaste un estudio o tienes un mejor empleo. Bueno, algo has cambiado, pero la mayoría creemos que no podemos cambiar. Es que yo así voy a hacer toda la vida. Estamos presos de ese pensamiento equivocado, porque realmente en el Señor la vida, dice, la vida del justo es como la aurora, dice. La aurora es el amanecer, ¿verdad? Que comienza, dice, oscurito y va hasta que el día es perfecto, dice. Así es en la vida del justo, dice. Así es tu vida. Comienzas como algo que nadie se imagina y de repente es puesto en posición de honra. Tienes que tener ese deseo de llegar a ser algún tipo de persona. Esta foto que les hemos puesto ahí de alguien apuntándole a un blanco, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Te imaginas que yo te llevo a practicar arquería y te digo, agarra la flecha y tírala? ¿Y a dónde, hermano? No, solo tírala. Como que no da mucha gana, ¿verdad? Pero cuando tienes un blanco y estás esforzándote por dar en el blanco, esa es la diversión de ese juego. Entonces, así es la vida. Tienes que ponerte una meta y tienes que ordenar tu vida para poder convertirte en esa persona. Entonces, ¿en qué te quisieras convertir? ¿Te quisieras convertir en una mujer de Dios? ¿En un hombre de Dios? ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Un mejor padre? ¿Quieres ser una mujer piadosa? ¿O quieres ser una mejor esposa, una mejor madre? ¿O quieres ser de esas personas que no les da miedo de dar testimonio de Jesús en cualquier lugar? ¿Quieres ser una persona que está sobria y que vive libre de hábitos destructivos? ¿Quieres ser así? Pues tú lo decides. ¿Quieres ser un dador que da con todo y que sostiene la obra de Dios? ¿Quieres ser una persona saludable? ¿Me estás escuchando? Tú defines qué es lo que quieres ser. Mira que no es hacer, ¿verdad? No te vas a proponer bajar 10 libras o salir mejor en los exámenes médicos. No, te vas a proponer ser una persona saludable. Eso es bien importante. Que quieras convertirte, hermano, debes saber que tú lo puedes lograr. ¿Sí o no, hermanos? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes lograr. Tengo mi hija que es atleta, hermanos, y tiene años de andar haciendo pruebas increíbles. Yo me quedo asustado a veces de lo que hace. Y me recuerdo que una vez me contaba que se fue allá a subir uno de esos volcanes que salen en la madrugada, un gran frío terrible allá en Guatemala.
y van horas en lo oscuro, en un sendero con un guía, hasta el guía se pierde a veces, pero en el gran frío y aquellas horas de caminar y no llegan, lo que ellos quieren es ver al amanecer en ese volcán. Dice que a veces ella piensa, ¿y qué ando haciendo aquí? ¿Y por qué me metí en esto? Pero ya no hay vuelta atrás, tiene que seguir adelante. Y me dice, una vez me dice, cuando llegamos a lo alto del volcán, y yo vi, me dice, ese amanecer espectacular, sin querer se me salieron las lágrimas, así de un solo, ¡pum!, de lo increíble que era esa cosa. Entonces luego dice, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena ese esfuerzo que hicimos. Entonces, puedes convertirte en esa persona, tú lo puedes lograr, hermano, tú lo puedes lograr. Y les cuento lo de mi hija, porque dice que siempre va diciendo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y ella va repitiendo eso como algo que le ayuda para salir adelante. Ahora bien, hermano, hablando de estos cambios que Dios espera en nosotros, brevemente voy a leerles y a compartir un poco de este pasaje que Pablo les escribe a los Corintios más adelante. En el capítulo 6 les dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuál es ese precio, hermano? La sangre del Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. Por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros, hermano? Honrar a Dios. Honren a Dios con su cuerpo. Y saben que Pablo está escribiendo este versículo enseñándole a los hermanos que esa vida que lleva la cultura corintia de inmoralidad sexual, relaciones fuera del matrimonio, todo tipo de pecados sexuales, dice, esos van en contra de su cuerpo, dice, que no se dan cuenta que el Espíritu de Dios mora en ustedes y ustedes son como un templo santo. No sé si alguna vez te has puesto a pensar que eres un templo de Dios, hermano. Cuando tú vives así, entonces te cuidas más. No te cuidas porque tengo que estar sano, porque quiero correr con mis amigos. No, te cuidas porque eres templo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque quieres servirle al Señor. Hace muchos años, con mi esposa tomamos un curso que al final hay que escribir razones, ¿verdad?, por qué uno hace las cosas. Y cuando llegó a la salud, yo dije, bueno, yo quiero estar sano, porque para mí sería muy triste no poderle servir al Señor, porque me descuidé de mi cuerpo y estoy con un derrame, ¿verdad?, o estoy sufriendo una enfermedad incurable porque no cuidé el templo de Dios. Entonces, eso nos ha llevado a tratar de cuidar de ese templo de Dios. Y te digo eso para que encuentres una razón por la cual tú haces las cosas. No lo debes hacer por religiosidad, porque Dios no mira lo externo, hermano. Debes hacerlo por estas razones. Debes decir tú, yo soy un templo del Espíritu Santo. Digámoslo juntos, hermano. Soy templo del Espíritu Santo. Digámoslo así otra vez. Soy templo del Espíritu Santo. Di también, no me pertenezco a mí mismo. Dilo, no me pertenezco a mí mismo. Y por último, di, voy a honrar a Dios con mi cuerpo. Voy a honrar a Dios con mi cuerpo. Bien importante, hermano. Razones por las cuales tú vives una vida correcta. Voy a cuidar mi cuerpo porque manteniéndome sano y en buenas condiciones, le puedo servir mejor al Señor. Entonces Dios espera que cambiemos, hermanos, que nos convirtamos en mejores personas. Tenemos que decidirnos serlo, tenemos que buscar razones bíblicas y ser obedientes y también tener esperanza. Mira lo que dice este pasaje. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este pasaje, hermanos, en la manera que está escrito, tiene la intención de aclararte de que Dios está transformándote todos los días, cada día. Y también te dice que es de verdad que vas a ser cambiado. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, cada día vas a ser una mejor persona,
porque el Señor está contigo. Reciba esa promesa, hermano, recíbela, recibe. Yo puedo cambiar, puedo hacerlo con el poder del Señor. Dios completará su obra de transformación en tu vida. ¿Cuántos pueden recibir eso, hermano? Dios completará su obra de transformación en tu vida. No pierdas las esperanzas, toma ese deseo, da un paso. Y luego el apóstol Pedro, escribiéndole a todos nosotros, nos dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué lindo. Aquí hay una diapositiva que se me ocurrió hacer para explicarles, ¿verdad?, de que el sufrimiento tiene un propósito. Cuando somos inmaduros, hasta nos enojamos con Dios, ¿verdad? Ay, es que Dios, ¿cómo puede permitir que me pasen estas cosas? Y Dios pregunta, ¿y por qué no? Pues un hermano que era un gran apologista, son estos hombres bien inteligentísimos, tienen un montón de doctorados y le gustaba enfrentarse a otros ateos y todo eso. Bien jovencito, muy famoso en su tiempo, ¿verdad? Y él, yo creo que no tenía ni 40 años quizás cuando le pasó eso. Dice que estaba preparándose para el debate cuando le da un infarto. Y en vez, dice, para el debate salen en la urgencia para el hospital. Y dice que él, mientras iba entrando al hospital, le decía: Señor, si yo soy tu siervo, si yo te sirvo, ¿y por qué a mí, Señor? Inmediatamente la voz del Espíritu Santo: ¿y por qué no, pues? ¿Y por qué no puedes servir? ¿Por qué no puedes sufrir? Hermanos, el sufrimiento tiene un propósito. ¿Sabes qué? Dios te quiere ver firme y estable, pero a veces hay situaciones que impiden esa firmeza, esa estabilidad. De repente ponemos al dinero antes que Dios. Ah, de veras, dice Dios, así es que esa es tu manera de pensar. Pues te voy a mandar una pequeña crisis económica para que veas quién es de verdad, tu Dios. Y entramos de repente a situaciones donde todo se acaba. Si no, miren la vida de Job, en un segundo pierde toda su fortuna, así, en un día. Así puede pasar la vida, ¿no? Porque Dios quiere que reconozcas que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no?, que de todo lo que sale de la boca de Dios. O algunos ponemos a la familia antes que a Dios. Ah, de veras. Y viene una prueba a la familia, hermano, donde sufrimos, donde más nos duele. Y no es que le esté profetizando, hermanos, pero el sufrimiento tiene un propósito. Un teólogo famoso decía: el sufrimiento es el megáfono de Dios. ¿Qué les parece ese pensamiento? No oímos a veces a Dios porque todo nos va bien, pero cuando sufrimos, ¿qué es lo que decimos primero? Ay, Dios mío, lo primero que decimos: Dios mío, ayúdame. Ese es el propósito del sufrimiento. Pero Dios dice, después de que pasemos a veces ese sufrimiento, Él, ¿qué quiere hacer? Restaurarte. Los primeros cristianos a los que Pedro les escribía, ellos sufrían persecución del gobierno, les quitaban sus propiedades y los dejaban en la calle. Ese era el sufrimiento que ellos estaban pasando. Pero dice Pedro, es un momentáneo, dice. Dios los va a restaurar y el propósito de Dios es que ustedes terminen fuertes, firmes y estables. Qué buenísimo, ¿verdad? Yo creo que eso debe ser algún eslogan que agarremos nosotros en nuestra ropa, ¿verdad? Vernos fuertes, firmes y estables. ¿Por qué? Porque estamos fundados en el Señor y estamos a su voluntad, ¿verdad? Si Él quiere que tengamos, vamos a tener. Si no tenemos, pues no vamos a tener. Vivimos contentos porque Él nos da la vida. Amén, hermanos. Fuertes, firmes y estables. Así debes verte tú, hermano. Entonces, como aplicación de vida de este mensaje, quiero invitarlos, en primer lugar, a que aceptes que Dios quiere transformarte en una mejor persona. ¿Qué dices tú? ¿Crees que Dios te quiere ver mejor? ¿Crees que Dios te quiere como una mejor persona? Depende de la etapa de la vida que estamos, depende del impacto
sufrimiento y todo eso, depende. Algunos no nos vemos así. Otros quizás sí, ¿verdad? Llenos de esperanza. Pero algunos quizás no nos vemos como mejores personas. Quiero que aceptes eso porque es la voluntad de Dios. Porque ¿quién es esa mejor persona que Él te desafía a ser? Es el Señor Jesús. Y debemos ser fieles. Si algo debemos pedirle al Señor, hermano, es ser fieles. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no va a decir, bien hecho, siervo trabajador. ¿Verdad que no va a decir así? Bien hecho, siervo fiel, dice. Siervo fiel. Fidelidad es lo que el Señor espera de nosotros. A su llamado, a su palabra, a lo que Él nos llame a hacer, mantenernos en ese llamado porque Dios nos ha llamado. Comienza a ver la obra de Dios en tu vida, aún en medio de las dificultades, hermano. No te preguntes por qué sufres. Pregunte qué es lo que Dios me quiere enseñar en este sufrimiento. Y te pido que en oración contestes la pregunta, ¿quién quiero llegar a ser? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Pregúntale al Señor, Señor, Espíritu Santo, ¿quién quieres que llegue a ser? Espíritu Santo, ¿en quién me quiero convertir? Señor, ¿querrás que sea una verdadera mujer de Dios, un hombre de Dios? ¿Quieres que sea un mejor esposo, un mejor padre? ¿Quieres convertirme en una persona piadosa? ¿O quieres que testifique de ti sin temor, Señor? ¿Quieres sacarme de todo mal hábito que tengo en mi vida, Señor? ¿Quieres usarme para sostener tu obra financieramente? ¿Quieres, Señor, hacerme una persona saludable? Hermano, pregúntale al Señor. No te quedes hoy sin dar ese paso de preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde me quieres llevar? ¿Dónde me quieres llevar? Quiero que des el primer paso este día, si no lo has hecho, recibiendo al Señor Jesús en tu corazón. Es lo primero que debes hacer. Si estás viendo este mensaje en las redes sociales, te invito a que hagas esa decisión el día de hoy de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Todo comienza reconociendo la necesidad que tienes de Dios. Ora conmigo y dile al Señor, Padre Santo, yo reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que eres el único camino para llegar a Dios. Esta mañana quiero entregarte mi vida, te abro mi corazón. Gracias por dar tu vida en la cruz, por derramar tu sangre por mí. Recibo ese perdón de pecados y me apunto para ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Ayúdame a confiar que vas a completar esa obra en mi vida. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile, Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Seguir adelante a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.